te confieso que a veces, después de 800 tips, tengo dificultades para encontrar de qué hablar cada día. Pero guarda, no te quiero confundir con esto, pero yo ya te he dicho antes, seguramente alguno se va a acordar, que en la Biblia, por ejemplo, hay una Biblia común tiene, de papel, tiene como 1000 páginas. Ponele que tenga 50 versículos en cada página, que es poco, ahí nomás cuánto tenés. 50.000 textos en la Biblia como para encontrar una y otra vez palabras realmente buenas, de calidad, nunca se va a agotar esa fuente. Es una biblioteca la Biblia, de hecho es lo que quiere decir la palabra Biblia, una biblioteca. Y vos podés ir a una biblioteca cualquiera, aún una biblioteca popular de barrio, esas tan lindas, con ese olor a libro que tienen adentro. Y entonces, ¿cuántas veces vas a ir y vas a terminar con todo lo que hay adentro? No, vos podés ir todos los días y siempre vas a encontrar algo en la biblioteca. Incluso abriendo al azar los libros vas a encontrar cosas novedosas siempre. Porque una cosa es que también uno se renueva. Yo soy consciente que leo textos que muchos creyentes los han leído muchas veces, pero yo también, siendo un creyente que ha leído varias veces la Biblia, cada vez que alguien dice, lee un texto, aunque no me guste mucho el que está por hablar, yo igual presto atención, porque el texto solo ya seguramente me va a decir algo. Y entonces si el tipo lo expone bien, me lo va a presentar como de lujo y va a ser un lujo escucharlo, y por eso yo presto atención siempre en todas las predicaciones de otros, y así me beneficio con ese elemento de la Biblia que es como un río que es siempre nuevo, siempre nuevo. Vos vas mil veces al río y son 1000 veces que vas a una experiencia nueva, como cada amanecer es nuevo y como cada noche es nueva, y así. Por el otro lado, las circunstancias van cambiando todo el tiempo. Mira, ¿cómo será que estos se llaman tips para pensar en cuarentena? Porque la idea mía cuando le puse el nombre, allá en marzo de 2020, era para que dure unos pequeños devocionales, para levantar el ánimo, para tomar un contactito breve, no muy pretencioso, con la palabra de Dios, con la oración, con las cosas básicas del cristianismo, incluso que no sea sectario así de mi propia iglesia, sino así algo que le sirva a cualquier persona que ama a Cristo, de donde provenga esa persona. Bueno, eso también cambió porque ahora no decimos más que estamos en pandemia. Y te pregunto, ¿estamos en pandemia o ya pasó la pandemia? ¿Estamos post pandemia o todavía hay pandemia? Bueno, ahí nomás tenés un temazo. Entonces, un tema que yo quiero tocar hoy es el enfrentar las preguntas y las cuestiones más difíciles. Hay muchas personas que piensan, Dios me abandonó, pero no se animan a decirlo. Hay casos en la Biblia, el caso paradigmático para mí, ya lo expuse varias veces, es el caso de las hermanas de Lázaro, esa mini petit familia que había que eran amigos de Jesús. Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Y las dos, María y Marta, cuando murió Lázaro, le echaron en cara a Jesús que no había estado. Es decir, no es muy raro esto de pensar, en esta Dios me falló. Y muchas personas creen que Dios le falló, que la vida no es lo que él esperaba, que él oró y Dios parece que no le respondió, que la respuesta que Dios le dio no era la que él esperaba, y que él confió y Dios medio como que le falló. Entonces yo te animo esta mañana a esto, ¿vale? Específico, es lo de hoy. Animate a enfrentar a Dios y preguntarle desde tu puesto de hijo de Dios, de dependiente de Dios, de pequeña mota de polvo en el universo delante de Dios, pero que ama a Dios, a preguntarle lo que sea. A Dios, preguntarle lo que sea y cuestionarle lo que sea. ¿Vos decís que es una falta de respeto? No, es una asinceramiento. Iba a decir sincericidio,
Pero no, no es sincericidio porque Dios, a diferencia de las personas humanas, tiene una paciencia infinita. Yo tengo una paciencia finita y si vos venís a mí y me haces un planteo como que yo te fallé, me voy a enojar, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo me pongo loco, eh? Pero si vos vas a Dios, Dios va a estar todavía entendiendo cómo te sentís y qué pensás y cómo ayudarte. Siempre. El propio Jesús, cuando moría en la cruz, una de las últimas cosas que le dijo al Padre es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una pregunta cuya respuesta Jesús sabía perfectamente bien y el Padre la sabía perfectamente bien. ¿Por qué ocurrió eso? Porque los seres humanos debemos afrontar nuestros pensamientos con valentía delante de Dios, no delante de la gente. Delante de la gente hay que tener más cuidado porque podemos lastimar a alguien, pero a Dios no lo podemos lastimar, no más de lo que lo lastimamos en la cruz. De manera que no tengamos tanto protocolo y tanto gregué para decir Gregorio si estamos enojados con algo. Es más sincero decirle a Dios, perdóname lo que te voy a decir, pero la verdad en esto yo hubiera hecho otra cosa y te pido disculpas y te pido que me ayudes a entender, pero no estoy entendiendo tus planes. Eso es lo que hay que orar un día como hoy, donde estamos. Mirá, una de las cosas que cambió desde que empezamos la pandemia hasta ahora es, al principio de la pandemia, cada vez que yo hacía alguna referencia de la política, que la hago seguidamente, como la hacía todo el mundo, y la hacía el propio Cristo y el Juan el Bautista y los apóstoles, todo, referencias a la actualidad, digamos, ya tenía alguno que me saltaba por el tema de, mirá, no digas así porque el fulano de tal va a entender que vos estás en contra del lado de ellos y que ellos, entonces, la famosa grieta. ¿Vos te acordás la grieta? Hace 2 años. Ahora esa grieta no existe más, no tiene la entidad que tenía, que parecía que había una única grieta y ahora resulta que hay 1000 grietas y hay grietas adentro de las grietas y hay grietas y subgrietas y mini grietas y sub mini grietas y que esto que el otro y nos encontramos que entonces podríamos definir el universo como una cosa que tiene millones de grietas y nosotros siempre estamos del otro lado y siempre metemos la pata cuando hablamos, porque justamente entre nosotros no nos aguantamos las grietas, pero Dios es el Dios de la grieta, el Dios que salvó la grieta. Él es el que reúne matrimonios, Él es el que reconcilia las vidas con Dios, Él es el que hace que personas vuelvan a tener motivo para vivir. Ese es Dios. Y miren, la prueba de la sinceridad de hoy está en Salmo 77:7, donde David se anima a preguntar así: ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Pausa. En el Salmo 77:9, que es el último versículo que acabo de leer, hay una pausa que está marcada con la palabra hebrea Selah. Eso quiere decir, para pensar un poquito lo que estamos hablando. Y entonces ahí te pregunto a vos, a estas preguntas, valientes machazas como son, bueno, ahí se me fue el machirulo, ¿ve? A estas preguntas valientes, delante de la presencia de Dios, vos, ¿qué responderías? ¿Se acabó el Señor? ¿No nos va a responder nunca más buena voluntad? ¿Los buenos tiempos que hemos conocido con Él nunca volverán? No sé, lo dejo para que vos lo pienses, lo dejo a tu criterio.